Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta semana toca aprender a hacer journaling. Estas últimas semanas he estado yo analizando mi journal por completo, he estado modificando mi journal, cambiando ciertas cosas, recopilando toda la data para hacer un análisis exhaustivo que tenéis en el último vídeo que subí, el del domingo. Y a raíz de eso he dicho, pues voy a enseñar a la gente cómo tienen que hacer su journal, qué es lo que tienen que medir, qué es lo que tienen que estudiar y en qué se tienen que centrar para mejorar su trading en el largo plazo. Ya sabéis que está muy bien hacer trading, aprender conceptos y todo ese tipo de cosas, pero si no tenéis una estrategia que tenga unos datos cuantificables y que podáis medir en el largo plazo, pues es muy complicado que lleguéis a ser rentables porque no vais a saber qué es lo que os está lastrando o qué son las cosas que deberíais repetir más a menudo para poder seguir ganando. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es enseñaros cómo se hace un buen journaling, qué os tenéis que fijar, qué tenéis que medir y qué cosas son importantes de traquear en cada trade que vais tomando para poder llegar a ser rentables en el largo plazo o para poder mejorar vuestro sistema y pasar de ganar X a ganar X más 5. Pero antes de ir con el vídeo, como yo sé que una de las mayores preguntas que me he encontrado en mi vida es ¿de dónde has sacado ese journal? ¿O tienes algún journal, alguna plantilla que esté bien? Como yo sé que eso es algo que os gusta a todo el mundo, debajo en la descripción os voy a dejar la plantilla de mi journal para que podáis copiarla. Y si agradecéis este tipo de cosas, pues recordaros que un sub o un like lo agradezco yo también una barbaridad. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Cuando terminas un trade, tu trabajo no termina ahí. Tu trabajo, más que terminar, empieza. Porque deberías hacer un journaling y deberías coger toda la data referente a ese trade. ¿Por qué es importante coger data? Porque vas a poder ver si tu sistema funciona en el largo plazo y además vas a poder corregir ciertas cosas de ese sistema, vas a poder pulirlo y vas a poder mejorarlo para obtener mejores resultados o incluso descartarlo porque ves que no funciona. Entonces, este es mi journal de este año. Estas son todas las cosas que he ido midiendo y voy a ir poco a poco enseñándoos qué es lo que debéis apuntar y cómo lo debéis apuntar para que quede organizado y la importancia que tiene esto. Lo primero, evidentemente, pues sería el par que habéis tradeado. En este caso, la mayoría de mis trades son el euro, pero es muy importante que apuntéis qué pares, porque puede parecer que no, pero a lo mejor veis que en qué pares tenéis más porcentaje de win rate y entonces os centráis en ellos. E incluso también las diferencias entre ciertos pares. Hay pares que se mueven mejor durante la sesión asiática, hay pares que se mueven mejor durante la sesión de Nueva York. Entonces está bien que cuando midáis esas cosas sepáis a qué par os referís. Luego la segunda columna, que no todo el mundo la tiene o muy poquita gente la tiene y para mí es de las más importantes, es si seguiste el plan. ¿Seguiste el plan? Sí o no. Y eso os va a dar una medición bastante realista de cuántos trades de calidad cogisteis durante el periodo que queráis medir. El journaling nos sirve si cogéis una muestra pequeña de 10-20 trades. Necesitáis al menos estar un par de meses utilizando el journal, apuntando todos los trades que tenéis y tener mínimo 50-100 trades para poder hacer una muestra que sea válida, porque si no van a ser muy pocos valores y no vais a saber si esos valores son cosas puntuales o si es algo que se repite en el tiempo. Entonces, normalmente por eso la gente al principio debería hacer un buen backtest de la estrategia que tiene para tener data suficiente del journal, porque si no va a tardar unos meses en hacerlo. Pero igualmente es necesario hacerlo y tener la data de las cosas realistas. Entonces, importante marcar si habéis seguido el plan y sobre todo decir por qué, ser sinceros con vosotros mismos y decir, pues mira, entré antes de tiempo o entré en un trade que no tocaba o estaba nervioso y cerré antes de tiempo. Cualquier cosa, cualquier error que digáis, tanto psicológico como de gráficos, apuntarlo aquí para que con el tiempo podáis coger, estudiar y decir, vale, los errores que más repito son este y este. Pues los voy a intentar eliminar. Voy a poner mi foco en intentar corregir un error a la vez. No intentéis corregir todos porque os vais a frustrar. Luego también, evidentemente, el resultado del trade. Otra columna que tengo yo que me parece súper interesante es el score que le dais al setup. Es decir, A++ pues sería un 10 de 10, A+ sería un 9 de 10, A sería un 8 de 10 más o menos, es como lo interpreto yo estos números y me parece relevante para saber, para evaluar sobre todo vuestro rendimiento en función
no del win rate ni de las Rs que ganáis o perdéis, sino en función de la calidad de las decisiones que tomáis. Entonces, si la mayoría de trades son A++ y A+, pues estáis haciendo las cosas bastante bien. ¿Cómo podéis evaluar esto? Pues por ejemplo, partid de un 10 y si faltan cosas vais bajando notas, es decir, tengo una plus de base, DX si no está alineado pues le bajo un punto, paso a tener una plus, está la alta temporalidad consolidando pues le bajo otro punto, ya sería una tengo una toma de liquidez en contra o es un strong high, strong low mi target, pues le bajo otro punto, ya sería un B++, y así yo creo que es una forma bastante realista de decir qué tipo de setup es. También puede ser un poco discrecional porque ya cuando tienes experiencia durante un par de años viendo gráficos, sabes qué tipo de setups pues estás cogiendo y si son buenos o no. Eso al final de forma discrecional también lo puedes llegar a saber, pero una forma objetiva pues sería esa que os he comentado. Luego evidentemente qué día lo tomasteis, el día de la semana, súper importante. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, si visteis el vídeo el domingo, y a la mayoría de la gente le suele pasar, los lunes y los viernes, la semana suele estar o abriéndose o cerrándose, evidentemente, la semana sí, pero el price action suele ser un poco eso, de el viernes cerrar la semana y el lunes abrirla, y entonces no tienen la información suficiente los lunes para operar bien y los viernes ya suele ser una consolidación. Entonces, normalmente el foco hay que ponerlo en esos días medios de la semana, martes, miércoles, jueves, y verificar esto pues es algo bastante importante. Por ejemplo, yo los viernes me di cuenta de que había ganado un trade en el último año o así, entonces evidentemente los viernes a mí no me interesa operar, pero esto es algo que yo no era consciente de ello y gracias a apuntarlo pues me di cuenta. Luego también la semana del mes en la que operamos, porque también el mes al principio está iniciándose y sería pues simplemente un price action de iniciar el mes, de crear la mecha mensual y todo eso, y la última semana del mes también, la cuarta semana. Entonces, normalmente el foco suele, debe estar en las semanas centrales. Luego también los gráficos que habéis operado de alta, baja temporalidad. Yo lo que tengo aquí es simplemente un journal externo y aquí pues, apunto un poquito. Aquí copio un poco todos mis gráficos. Simplemente pongo el daily, cómo pintaban las distintas temporalidades y luego ya el resultado final, cuando cierro, cuando lo que sea. Esto es súper importante para que tengáis una referencia del trade que es, porque si no lo podéis revisar, no podéis mirar los gráficos, no podéis encontrar patrones. Podéis decir, vale, pues cada vez que entro y el H4 pinta así, pues pierdo. O cada vez que entro y mi PDA array es un inversion level, pues suelo ganar más. O cómo pintan los gráficos y coger como... No lo vais a hacer de forma consciente normalmente, pero sí que vais a encontrar patrones cuando llevéis mucho tiempo en decir, vale, estas cosas suelen funcionar bien y estas cosas no. Y está bien tenerlo así. Y luego también Trader Review, simplemente apunto un poco lo que me pasaba por la cabeza, o emociones y todo eso. Tema de emociones, yo personalmente o lo hago en una libreta o simplemente tengo el canal de YouTube, porque en el canal de YouTube pues lo utilizo un poco de mi journal más personal, de mi parte más psicológica. Pero es súper importante que tengáis un journal de emociones. En cada trade digáis, vale, tenía FOMO, tenía esto, me sentía nervioso cuando el trade estaba en drawdown, me sentía súper nervioso cuando estaba cerca del TP y veía que no lo tocaba. Entré sesgado porque vi a otra persona entrar. Todo ese tipo de cosas es súper importante que lo apuntéis, porque es en el futuro lo que os va a hacer rentable o no. O sea, lo importante de un trader es la psicología. Si no medís eso, no podéis mejorarla de ninguna manera. Es súper importante que tengáis un journal de emociones, aunque de pereza. Ahora vamos a ir pasando de columna, a ver si voy a tener que hacerlo con la flecha. Siguiente, evidentemente, la sesión. ¿En qué sesión tomáis los trades? Para ver si sois mejores en la sesión de Nueva York, en la de Londres, en la de Asia, la que sea. Luego la dirección, pues si habéis comprado o vendido, eso tampoco importa demasiado. La temporalidad de entrada. La temporalidad de entrada es súper importante porque ya os dice un poco el carácter del trade que habéis tomado. Cuanta menor sea la temporalidad, más, pues eso, trades más cortitos son. Entonces es súper importante ver en qué temporalidad funcionáis mejor. Luego aquí las confluencias que tienes. Yo tengo como confluencias simplemente estas 4 aquí, que haya un Market Maker Model, un Monday Range, un Power of 3,
o un SMT. Y todas estas confluencias, pues cuantas mejores, cuanto más tengas, pues suele ser mejor, aunque no tiene por qué ser así. Como ya visteis el vídeo del domingo, lo que sí es importante es tener un par de confluencias y saber con qué confluencias os sentís más cómodo y ganáis más trades. Y a partir de aquí, si era un Market Maker Model, pues a mí me gusta medir en qué fase del Market Maker Model estamos, en el Low Risk Buy o Low Risk Sell, que sería simplemente el reversal, o si ya estoy en el First Stage o el Second Stage, y entonces estoy operando una continuación. Me gusta mucho porque me hace ver que a mí, por ejemplo, las continuaciones se me dan mucho mejor que operar el reversal. Entonces, súper importante esto también, el tipo de setup, clarísimo, la sesión que estáis operando y el tipo de setup y el perfil de sesión que estáis operando, que tenéis un vídeo de eso en el canal. Si estáis operando en Londres, pues qué tipo de sesión de Londres estáis intentando operar. Un reversal en la sesión de Londres, una continuación porque ya se ha manipulado. Si estáis en la sesión de Nueva York, una continuación porque Londres ya ha manipulado o porque ha continuado. O a lo mejor un reversal porque Londres estaba consolidando. O si es un swing, todo ese tipo de cosas es súper importante. Y sobre todo medirlo junto a el perfil de la sesión previa. Porque si combináis esas dos cosas podéis ver, vale, si se da esta sesión, lo más probable es que luego, operando esta, gane más. Es decir, si Londres hace un reversal, lo más probable es que New York continúe, entonces voy a dejar de buscar los reversals. Y ese tipo de cosas es súper importante tener alineado esos dos perfiles de sesiones porque os van a dar una barbaridad de información acerca de cuándo ganéis más y dónde está vuestro edge. A lo mejor decís, joder, si Asia manipula y busco un reversal en Londres, pierdo todos los trades. Pues ya sabéis que si Asia manipula, no busquéis un reversal en Londres. Ese tipo de cosas es información que no tarda nada en medir y te da muchísima información. Entonces, narrativa es si tenías algún motivo tenías alguna explicación para entrar en el trade. Básicamente, un poco parecido a Follow el Plan, no es la columna que más me encante. Igual la quito este año. Luego aquí el modelo de entrada, yo personalmente tengo 4 modelos de entrada, un Turtle Sub, que sería simplemente poner una limit en un week high o un week low, un rate más un cambio en el order flow, es decir, típico reversal, toma liquidez, rompe estructura o cambia el order flow y entro ahí. Entrada de alta temporalidad, engloba cualquier tipo de setup de estos, pero me gusta diferenciarlo y decir, vale, estaba operando en H4, no es como que hay un motivo así, simplemente es un swing y ya está. Y luego order flow entry es, vale, tenemos el reversal, luego se crea un fair value gap, el precio lo respeta, se crea un order block, el precio lo respeta, crea un propulsion y entro en el propulsion, ¿vale? Pues sería entrar en un PD array a favor de la tendencia que está teniendo el precio. Entonces, súper importante para ver qué tipo de modelo de entrada funciona mejor. Además, esto yo lo mezclo con el entry PD array y me gusta mucho la información que me da. Porque, por ejemplo, me confirma que cuando quiero buscar una entrada en order flow, pues me funciona mejor con un order block. Y que cuando quiero entrar a lo mejor con un rate más cambio en order flow, que suele ser un reversal, me funciona mejor el inversion fair value gap. Entonces, saber qué tipo de modelo de entrada y para qué sirve para cada cosa y con qué PDArray lo juntáis, y esas cosas pues sirven bastante para saber cuál es vuestro modelo de entrada favorito y en qué condiciones lo debéis aplicar. Luego aquí pues la dirección que tenía el gráfico semanal, el diario, el H4 y el H1 me parece súper importante para saber si los trades, si necesitáis las 4 temporalidades alineadas y con que el daily, el weekly y el H4 estén alineados ya suele ganar más que perder. Básicamente si estáis operando a favor de la tendencia o en contra, da bastante información. Luego aquí si el tipo de entrada, si fue market o limit, si fue limit pues si tuve fill y si fue market pues si la limit hubiese sido filiada para saber cuántas veces entro por FOMO cuando hubiese tenido entry y cuántas veces no. La mayoría de veces hubiese tenido entry, aunque esas que no tienes entry pesan bastante más de lo que importa. Luego aquí ya evidentemente el RR, cuánto habéis ganado, también apuntad el risk, porque a lo mejor entráis a 0,5% y ganáis una R, entonces estáis ganando un 1%, no un 0,5%, no un 1%, entonces es importante para saber cuánto ganáis de verdad.
Y el max R es hasta donde hubiese llegado el trade si no hubiese tocado nada. Eso sobre todo importa en los ganadores. Es decir, yo en este, por ejemplo, llegué a 2 Rs y el precio llegó a 2,35 Rs. Entonces, más o menos cerré en una zona bastante buena. Luego, aquí 0,5 R, cerré y llegó a 1,59. Pues bastante desastre porque fue una R. Entonces podéis ver que vuestros trades los podéis estirar un poquito más. Yo, por ejemplo, vi que en mi journal el 92% de los trades que gano llegan por lo menos a 2 Rs. Entonces, a partir de ahora voy a dejar todos los trades que lleguen hasta 2 Rs y no voy a cerrar nada hasta ahí. Luego, si tomé parciales y si las parciales se fueron a break-even o no. El tiempo en posición, esto es súper útil, porque, vale, sí, los trades que duran poquito tiempo es porque directamente se han ido a stop loss normalmente. Pero sí que he encontrado que cuanto más tiempo dura el trade, más posibilidades tengo de ganar. Entonces, otro tema importante. Luego, si llegaron a 2 standard deviation, que también es muy útil para saber si puedes tirar un poquito más los trades o no. Lo mismo que dije antes, para intentar maximizar los ganadores. Está lo de Max R y luego también está pues las standard deviations que ha alcanzado el precio. Luego este me parece súper útil de hemos tomado liquidez en contra, es decir, mi target es un strong high o un strong low. Si la respuesta es que sí, pues lo marco aquí. Y eso me hace ver que muchas veces cuando estoy yendo a por liquidez tomada en contra, suelo perder más que ganar. Entonces, es una forma de medir qué condiciones de mercado no me favorecen para ganar. Luego esto ya es si piramidé y moví el stop loss. Esto pues si fue break even, que al principio ya visteis que lo marqué en la casilla de cómo quedó el trade, pues puede ser ganador, perdedor o break even, pero aquí me gusta marcarlo de nuevo para luego aquí medir si el break even hubiese sido a stop loss o a ATP, que es otra cosa que os recomiendo y que deberíais tener todos en vuestro journal, porque si tú no te marcas qué ha pasado con el break-even, no vas a saber nunca si el break-even te está sumando o te está restando. Mucha gente lo utiliza como forma de protegerse, decir, vale, tengo miedo de que se vaya stop loss, entonces voy a cerrar el break-even y acaba yéndose a ATP y el break-even acaba restando más de lo que acaba sumando. Entonces, a muchos de vosotros os ayudaría no meter break-even en ninguno de los trades. Entonces, pues para eso sirve esto, para cuantificarlo y decir, joder, pues este año he metido 50 break-evens y 30 de ellos se hubiesen ido a take profit. Entonces hubiese ganado una barbaridad si no hubiese tocado nada. Esto es importante que lo midáis para que os quitéis ese miedo a dejar las posiciones correr y para dejar de cerrar en break-even. Siguiente columna que me marco yo sabéis que microgestiono mucho y intento cerrar los trades que pintan mal antes de que se vayan a stop completo. Perdona que no sé hablar, a stop completo. Y así ahorrarme un poco de pérdida cuando ya creo que el trade, ya tengo mis reglas y creo que el trade se va a ir a stop loss porque la probabilidad no está a mi favor. Y aquí me apunto si hubiese sido stop loss completo y aquí me apunto si lo hice de una forma objetiva o simplemente fue algo de tengo miedo, creo que se va a ir stop loss y cierro, ¿vale? Esto es simplemente para medir mi psicología. Las dos columnas importantes son la de cerré antes de stop loss y la de si hubiese sido stop loss completo. ¿Por qué? Porque esto lo junto a donde cerré y puedo medir si me sale a cuenta cerrar en stop loss parcial o si me hubiese salido a cuenta dejar el trade correr. Y he visto que me sale a cuenta cerrar en cierto rango de Rs y no me sale a cuenta cerrar en otro cierto rango de Rs. Entonces he aprendido mucha información a partir de este año. Microgestionar no está mal siempre que lo hagáis con unas normas y con una estadística detrás. Y a mí en mi caso la estadística pues me sale bastante favorable a cerrar antes de tiempo. No es algo que me esté restando. Luego también aquí ya quedan pocas columnas. El drawdown de los trades ganadores me parece bastante interesante para saber cuánto de media suele tener de drawdown cada trade que tomo. Pues simplemente cogéis los pips que se ha movido el precio dentro de vuestro stop loss, entre los pips del stop loss y lo multiplicáis por 100 y ahí tenéis el drawdown que habéis tenido. Y me parece interesante porque aquí podéis ver que mis trades, si hacemos la media, pues tiene un 38% de drawdown en los trades, ¿vale? Pero solemos tener, hay bastantes trades que llegan casi un 50% de drawdown y no, por eso no pasa nada. Hay muy poquitos trades que son un 0% y se van directo a take profit. Hay algunos que sí, pero ya veis que tengo bastante drawdown en los trades, entonces es una forma de ver, de decir, vale, pues si yo recorto stop loss, capaz se me va a stop loss y luego se va a take profit cuando mi idea sigue siendo válida. Luego aquí
si hay noticias en el día o no, ver si os sale rentable operar días de noticias, si os sale rentable operar días de no noticias y qué noticias se os dan mejor. Por ejemplo, a mí se me da muy bien el día de desempleo, los jueves de desempleo. Entonces, los jueves de desempleo pues tengo que tener mi foco. Y luego también otra cosa que me parece súper interesante es, ya sabéis que las noticias grandes condicionan la semana, es decir, si hay NFP, si hay CPI, si hay FOMC, si hay lo que sea, el precio tiende a comportarse de una manera o de otra. Entonces, medir vuestro rendimiento en ese tipo de semanas y sabiendo qué tipo de noticia había, os dice si os salía rentable operar ese tipo de semana o no os sale rentable. Porque a mí, por ejemplo, las semanas de FOMC me he dado cuenta que me dan fatal, que me sale muy poco cuenta pues operar este tipo de semanas porque mi rendimiento baja, el precio tiende a consolidar y yo no me sé adaptar a ello y pierdo. Semanas de CPI pasa lo mismo, el precio tiende a consolidar. ¿Te sabes adaptar o no? Pues esta es la información que te dice esto aquí. Luego lo siguiente, pues los pips que has puesto de stop loss y los pips que tenías como target. A mí me parece súper interesante porque así sé cuánto suele medir mi stop loss y en el euro, por ejemplo, pues sé que a partir de los 50 pips mis trades suelen salir bastante mejor. Lo que se junta también con que se me da mejor operar swing, entonces pues tiene todo el sentido del mundo. Normalmente podéis decir, vale, si meto un trade con menos de 10 pips de stop loss, siempre se va stop loss. Pues todos los trades que tengan esos pips, pues los descarto. Y luego esto también me viene bien para saber si me estoy creciendo demasiado o buscando trades demasiado largos antes de que se vaya a take profit. Entonces, aquí he visto también que si los take profit son muy grandes, pues no suelen llegar al take profit total. Entonces, eso, hay que tener las expectativas más alineadas con la realidad. Y luego esto ya sería pues simplemente la hora de entrada, que también es súper importante porque podéis decir, vale, Nueva York se me da mucho mejor, pero sin embargo, si entro a las 7 de la mañana de la hora de Nueva York, que es la primera hora, como no tengo información, me va bastante peor, pero si entro a las 9, que tengo ya toda la información de lo que quiero hacer la sesión, me va mucho mejor. O durante la sesión de Londres, entro a las 2 de la mañana, 8 hora península, y el precio normalmente me echa en stop loss y luego se va a take profit. Pero si entro a las 3 de la mañana, me va mejor. Vale, pues eso quiere decir que te estás comiendo el Judas de la sesión y que lo más correcto en tu caso sería dejar la primera hora, que el price action haga lo que tenga que hacer, y cuando ya tengas esa información, pues poder entrar en la segunda hora de sesión o incluso en la tercera, cuando ya tengas las cartas sobre la mesa, sea mucho más fácil. Esto va un poco a relación de eso que decía antes, de que muchas veces el reversal me da peor que las continuaciones, entonces si las primeras horas de la sesión me dan peor, pues todo tiene sentido. Y luego ya aquí sería pues notas personales de decir, vale, ¿qué tienes que decir del trade? Aquí puedes poner tus emociones, por ejemplo aquí cerrar los pussy, pues un trade que cerraría cuando no debería haber cerrado. O sea, todo ese tipo de cosas tenéis que ser brutalmente sinceros con vosotros mismos, porque si no, no vais a llegar a nada. O sea, en este mundo, pues tenéis que ser sinceros y decir, joder, pues he hecho esta cagada, he hecho esta cagada, he hecho esta cagada, tengo que corregir esas cosas, y si no las corriges no va a llegar a hacer nada. O sea, o por ejemplo, mi ardón histórico, pues sería un trade que es una puta mierda y lo tengo que decir así de forma abierta y sincera. No tengo que poner es que vi esto, porque si te engañas a ti mismo no vas a llegar a hacer nada. Entonces, en notas personales intentad decir también cuando las cosas están bien, decirlo, ¿sabes? Para intentar repetir ese tipo de cosas. Entonces, esto sería un poco todo lo que tengo en mi journal y todas las cosas que quiero medir. Este año voy a intentar medir ciertas cosas más para ver si son importantes o no, como por ejemplo si los bonos están alineados o no, que me parece algo interesante. Luego también en el modelo de rate más cambio en order flow, si qué PRI utilizo para medir el cambio en order flow de forma más concreta. Ya sé que tengo un poco eso, pero de forma más concreta para poder medirlo bien. Y luego también a lo mejor los pips de la sesión previa para saber si el precio pues está sobreextendido o no, pero bueno, son cosas que tengo que sopesar un poco, pero esta es la plantilla que tengo yo como journal, que son todos los trades que he metido durante este año y toda la información que intento sacar de cada trade.
Así que no me voy a enrollar mucho más porque todo lo que tenía que decir yo os lo he contado. Recordad que tenéis abajo en la descripción el link de la plantilla del journal para que lo utilicéis vosotros también y empecéis a hacer un journal de calidad. Y nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir para no perderos ninguno de los vídeos que subo cada semana. Podéis darle un like y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!